Les traigo un trabajo ahora de vuelta inspirada en un diseño de patchwork, de los trabajos con retazos. El diseño yo lo encontré en internet, o sea, pueden buscar ustedes a elección. En mi caso lo que busqué es una escena de un pesebre, de un nacimiento. Y esto obviamente tiene varias partes que yo quizás lo voy a simplificar, ¿verdad? Entonces más o menos acá en el esquema yo trabajé más o menos cómo iba a ser el cargado de cada una de las secciones, ¿verdad? Esto puede ser de vitró también, de moldes de vitró, que también se hacen así por parte, ¿verdad? El trabajo de vidrios que van ensamblados, ¿verdad? De diferentes colores. Yo lo que hice fue esto, pasé a la tela de soporte, como ven acá en esta foto, y sobre eso es lo que yo voy a trabajar. En la foto yo les voy mostrando más o menos cómo yo fui cargando, pero obviamente después de cargar a veces yo veo que hay ciertos problemas, por ejemplo que va a haber ciertos problemas en el bordado, entonces hay partes que yo eliminé. Volviendo acá a esta forma, lo que yo voy a hacer acá, ven acá cargué, estoy cargando, ya hice las dos pasadas horizontales, las dos pasadas verticales y una de las diagonales hice para hacer acá mi punto arazapé, el arazapé de 12 hilos, no el de 16, el arazapé más sencillo, digamos. Y acá a la figura que digamos representa a San José, si vemos en el papel, en el molde, lo traigo acá, San José tiene digamos, tiene la ropa, la manga, las manos, etc. Yo voy a eliminar todo eso, voy a hacer todo esto de un solo diseño de bordado, ¿verdad? Que yo voy a bordar todo voy a tejer todo con punto filigrana. Y la barba, la ropa de acá abajo es lo único que le voy a hacer con el cargado, digamos, semicircular, digamos, con este cargado que usamos en las esquinas a veces. Acá yo le cargué ya los dos en forma semicircular y ya terminé. Esto es muy fácil, o sea, no hace falta mayores explicaciones. Esto lo cargué como lo hice con las ondas y le hice una línea de filete. Yo quiero sacar esto de la tela, entonces tengo que tener el cuidado, acuérdense, de ir acá deben ir todos trabados, acá debe ir todo trabado mis hilos, mi cargado y mi bordado, mi tejido, para que yo después pueda sacar esto de la tela sin problema. También se puede dejar en la tela, no hay problema, pero bueno, en mi caso yo lo quiero sacar. Entonces, acá el sol o la luna, no sé, para mí es el sol. Por eso le puse estos colores, lo cargué también en forma, digamos, radial, pero ven que yo dejé el centro acá, pero obviamente la figura del niño Jesús ahí ya me impide seguir cargando, ¿verdad? Bueno, en pocas palabras, esto es lo que voy a hacer. Estos rayos los voy a cargar, algunos naranja y otro tono de amarillo. Acá voy a usar dos tonos amarillos. Pero para que esto se reconozca bien, yo les estoy mostrando ese paso previo. Yo lo que voy a hacer es, voy a terminar esto, voy a terminar este cargado, que es el que vamos a hacer ahora. Después vamos a hacer el bordado acá del arazapé de 12 hilos y voy a mostrarles un rayo nada más cómo bordar, y después el resto ya va a ser repetir nada más, porque no hay ningún secreto en esto, ¿verdad? Y el niñito Jesús, que lo vamos a dejar para el final. Bueno, es un trabajo, no sé, me inspiró y yo creo que va a quedar muy lindo. Lo que voy a trabajar ahora es la ropa de lo que corresponde al San José, que voy a hacerle en punto filigrana. Yo había cargado anteriormente siguiendo todo el diseño, pero realmente va a ser bastante complicado porque es muy chiquito. Y bueno, entonces lo que hice fue, tomé con un trozo de papel, realmente con una cinta, le fui marcando estas líneas que me forman el cuadriculado base para poder cargar mi filigrana. Después de esto ya digamos, las diagonales van a salir luego del bordado esto.
Acá tengo el trabajo bastante avanzado. Como ven, ya hay ciertas partes que están terminadas, como esta, digamos, la parte del traje de lo que sería San José, que bueno, que yo le hice el punto filigrana. Acá en el borde también le hice el punto, aunque parezca más junto acá, pero le tuve que hacer para que tenga una, digamos, un final esta sección, ¿verdad? También vemos algunos de los rayos, este color naranja, que yo le estoy tejiendo con el punto Romero Racán o rama de romero, ¿verdad? Acá se ve un poquito mejor. Con esta sección de uno de los rayos se ve bien cómo está la disposición de los puntos. Yo hice sobre 5 hilos nada más. ¿Por qué? Porque yo hice un cargado bastante abierto. No puedo hacer un punto muy cargado acá como el encadenado, que podría ser otra posibilidad para hacer en esta sección de los rayos, porque yo quiero que las figuras centrales sean el San José, la Virgen y el niñito, que bueno, que es lo último que voy a tejer. La parte acá del halo, ven, también yo ya lo tejí. Es el punto cañoto, solo que en lugar de darle las dos líneas acá que debería tener alrededor del centro, yo solo le hice una línea porque bueno, es muy chiquito esto y no cabe. Pero acá usé el punto cañoto también por el mismo tema. Ya los colores son variados y no quiero que esto compita con estas tres figuras centrales que componen este trabajo. En cuanto a la Virgen, que es lo que voy a explicarles un poquito ahora, acá ya ven que tengo las dos pasadas diagonales, ven, y yo ya empecé a tejer. Como ven, yo lo que estoy haciendo es, estoy tejiendo, pero solo estoy tejiendo las flores del arazapé de 12 hilos. Entonces sencillamente esto voy a girar un poquito, voy a hacer nada más que un pétalo para que esto se vea bien. Entonces acá yo fui trayendo, yo estoy trasladando mi hilo de forma así horizontal, ¿sí? Entonces nada más que acá voy a hacer un pétalo nada más, como les dije, porque después es completar todos los pétalos nada más. Bueno, como ven, yo lo que le hice acá es una vuelta, de vuelta a hacer algo diferente con un punto que ya conocemos, ¿verdad? En lugar de hacer el arazapé como se hace siempre, que son las florcitas y los círculos o las ondas, que también se usa mucho, en este caso yo uso solo las flores. ¿Para qué? Para darle más protagonismo a lo que es el vestido de la Virgen. Bueno, ahí. Y acá ya estaría terminado. ¿Por qué? Porque no puedo hacer los pétalos muy largos, muy grandes, porque como están unos al lado de otros, ya estarían compitiendo. Voy a volver a pasar al centro mi hilo y hago el siguiente pétalo. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta acá? Si yo voy a llevar mi hilo hacia acá, yo voy a hacer todos los pétalos y el último voy a hacer este. ¿Ok? ¿Para qué? Para que yo pueda siempre trasladar mi hilo por el mismo hilo del cargado. Lo que me refiero cuando les digo que el orden de la florcita, de los pétalos de la florcita tiene que ver es, acá ven que acá yo estoy trasladando mi hilo sobre este hilo del cargado, ¿sí? Siempre estoy trasladando, acá también ven, sobre el mismo hilo. Entonces, en este caso que yo empecé a tejer desde este motivo hacia abajo, yo hice un pétalo, otro y este pétalo hice al final porque estoy trasladando acá. Entonces lo mismo repetí acá. En cambio en este que yo subo mi tejido, yo puedo elegir sobre cuál hilo traslado, ¿verdad? Yo en este caso trasladé sobre este hilo. Entonces en todos los casos mi último pétalo fue este de acá, el de la, digamos, en este caso como está posicionado el trabajo, es el de abajo a la derecha. Pero de eso se trata, de que siempre el último pétalo debe ser el que va sobre o que va tejido sobre este hilo del cargado, que es con el que yo me traslado. Después en esta sección del vestido, sin embargo, lo que hice fue al revés. Le hice el cargado en un color y le hice nada más que los círculos. Así que así vamos avanzando en este trabajo. Vamos a ver un poquito de esto del Romero Racán, que lo voy a poner así un poquito al costado para que veamos. Yo usé 5 hilos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí?
y están superpuestos dos hilos. Los dos hilos finales de un motivo están superpuestos con los dos del principio del siguiente. Entonces, solo para refrescar, voy a hacer, acá ya tengo, yo tendría que empezar, tendría que contar 1 y 2 hilos y acá empezar mi siguiente motivo, ¿sí? Voy a hacer nada más que una mitad porque esto es un repaso nada más de lo que ya habíamos visto. Hago acá, siempre tratando de darle 2 y voy a hacerle un cuarto acá y voy a aprovechar que yo tengo un cargado acá en el borde y acá le voy a hacer el quinto, ¿okay? Y después lo que tengo que hacer es volver por arriba de mi línea de filete. Voy a trabar mi hilo y hago lo mismo de este lado, ¿sí? Otra vez empiezo en el mismo hilo de abajo, en el mismo hilo que empecé arriba, empiezo abajo en el hilo de la misma posición y acá de vuelta hago los 5 con esa pequeña curva que siempre hacemos, ¿sí? Bueno, esto va así, ¿verdad? No, hasta ahí lo dejo porque esto ya no tiene ninguna dificultad. Lo que sí les voy a mostrar es que, por ejemplo, en este motivo que tenía una forma extraña, yo igual, digamos, respeté el borde, el centro y luego las ramas que voy bordando, que voy tejiendo. Esta última me quedó muy chiquitita. Y por último, en estos dos, perdón, este es el hilo de uno de los motivos. Acá me salió un solo motivo, como ven, y acá yo también, aunque no se vea, yo respeté, hice las dos líneas de filete del borde, el filete central, y después le hice como un pequeño motivo del romero racá. Y nada más que esto, así voy a ir completando todos. Y una vez que termino todos, voy a cargar el otro color de amarillo que tengo y voy a hacer exactamente el mismo motivo.